Ese día que estuvimos con ella, ella dice, yo quiero que tomen asiento y podamos charlar. En el momento me pareció extraño porque si bien nos saludamos y siempre con un saludo, Dios le bendiga y seguimos nuestro camino. Pero ese día esta hermana quería abrir su corazón y nos comentaba las luchas que viene llevando por año, las dificultades, y me hizo una pregunta que me hizo pensar, y en base a eso el Señor quiere en esta mañana traer la palabra. Ella me dijo, ¿cuánto tiempo más tengo que esperar? Y decía, ¿por qué? Y empezó a detallar todo lo que ha vivido en su vida, cosas muy duras, hermanos. Traición, abandono, soledad, infidelidad, cosas muy fuertes que solamente un cristiano, una cristiana puede permanecer con la ayuda del Señor. Amén. Y me decía ella, pastor, yo ya no sé qué más, yo me siento sola, mucha gente se fue de mi lado, mucha gente me abandonó, e incluso la familia. Y dice, ¿cuánto tiempo más tengo que esperar? Porque a veces, siempre pasa esto, viene alguien y pregunta y quiere saber una respuesta de parte de Dios. Entonces, yo lo que le dije, mira hermana, el tiempo no lo sé, porque sería un mentiroso si le digo a usted el tiempo, pero sí sé que Dios, detrás de cada prueba, de cada dificultad, tiene un porqué y tiene un proceso. Ahora, yo creo que todos en algún momento hemos pasado o están pasando por procesos duros. Y yo quiero hablarle en esta mañana del valor que tiene esperar en Dios. Porque el enemigo, ¿qué quiere? Todo lo contrario, que usted se desespere. Vamos a ver a través de la palabra cómo un hombre que espera en Dios obtiene respuesta, qué hacer en medio de esa prueba y para qué es esa prueba. Amén. Por eso en esta mañana usted se va a ir con esas respuestas, y a partir de ahora usted no va a poder decir más y para qué y por qué y qué hago en medio de la prueba y qué hago en este tiempo que me siento morir. A través de la palabra vamos a descubrir que Dios nos enseña. ¿Cuántos dicen amén? Hoy el Señor te enseña a través de su palabra. Por eso vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 40. Vamos a tomar 3 versículos por mi Biblia, la página 672. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea su nombre. Cuando lo hayan encontrado, dicen amén. Lo leemos todos juntos, son 3 versículos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Amén. Tome su asiento. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Le ha tocado esperar en su vida? ¿Vio que somos impacientes? A veces cuando estamos haciendo una fila, a veces cuando tenemos que, y nos dicen hay que esperar, o cuando vas al médico y estás allí en la guardia esperando, y pasan los minutos, pasan las horas, y empezás a incomodarte. Esa es una forma, pero que cuando tenés que esperar la bendición, cuando tenés que esperar el milagro, cuando tenés que esperar que la promesa de Dios se cumpla. Eso es mucho más difícil. Pero ¿sabe qué? La prueba, la dificultad, tiene un sentido, tiene un motivo. Dice que en medio de la prueba se pone a ver qué tipo de fe tenemos. Se evalúa qué tipo de fe tiene usted y tengo yo. La prueba deja ver esto, la fe. Escuchaba la última alabanza, dice si tenemos fe. ¿Sabe qué significa fe? Paciencia. ¿Amén? Usted puede decir tiene fe, pero no tiene paciencia, porque solamente el que tiene fe puede esperar. ¿Amén?
Entonces, cuando vemos esta palabra, vemos que el salmista dice o nos enseña algo muy importante. La gente nos mira, y como te mira el proceso que estás pasando, también va a haber palabras nuevas, cánticos nuevos en tu boca cuando pases ese proceso. Entonces, ¿qué vemos a través de la palabra? Que muchos hombres y mujeres, antes de ser usados, antes de tener un gran ministerio, tuvieron que pasar por grandes pruebas. Amén. Vemos a Moisés 40 años en el desierto, cuidando ovejas que no eran de él. Vemos a ese hombre tal vez olvidado por muchos, pero no por Dios. En el desierto aprendió a escuchar a Dios. En el desierto se aprende, en la soledad se aprende a depender de Él. Y dice también que Abraham, el padre de la fe, tuvo que salir de su comodidad. En un hombre rico tuvo que dejar todo de su tierra, de su parentela, para ir a donde Dios le mandaba. ¿Y a dónde era? En el camino Él iba a decir. Nosotros a veces necesitamos precisiones, pero si necesitamos tantas precisiones no tenemos fe, hermano. Porque la fe es la convicción de lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve. Por eso hoy yo te vengo a decir, ¿cuántos saben que antes que pasaras ese proceso, Dios te dio una promesa? Pero para llegar a esa promesa, tenés que pasar por ese proceso. Es imposible, hermanos. Fíjense lo que dice: pacientemente esperé en Jehová. Dice al final el versículo 3, habla de un gozo, una alegría. No podés tener gozo y alegría si antes no pasás por la prueba. Ay, qué tremendo, ¿no? No se puede evitar, es imposible. Una persona que tiene gozo es una persona que está llena, una persona que disfruta, una persona que habla con todo el mundo, tiene un cántico nuevo y le dice: mirá lo que hizo Dios conmigo. ¿Pero por qué? Porque sabe y pasó la prueba. Alabado sea el Señor. Pero me decía esta persona: ¿y qué hago? Y usted tal vez se ha preguntado: pastor, estoy en una prueba. Mi prueba es grande, mi proceso es grande. ¿Qué hago? ¿Me quedo de brazos cruzados? ¿Me tiro a llorar y me abandono? Fíjese lo que dice el salmista: pacientemente. ¿Qué significa? Esperar en Dios no es estar inactivo. ¿Cuántos dicen: yo no me voy a quedar inactivo? Paciente significa esperarlo a Él, pero no dejar de servirle. Esperar pacientemente es esperarlo a Él, pero no dejar de adorarle. Esperarle a Él es esperarlo, pero no dejar de congregar. ¿Cuántos dicen amén? Es ocuparnos en las cosas que tenemos que ocuparnos, que Él se ocupa de lo demás. Pero ahí aparece el enemigo y te quiere impacientar y te quiere desesperar. Y cuando te desesperas, ¿qué pasa? Hacemos cosas locas. Amén. Dice la palabra que un rey perdió su reinado por desesperarse. Saúl sabía lo que tenía que hacer, tenía que esperar que viniera el profeta, pero la presión de la gente, la presión de los que estaban al lado fue tan fuerte que él accedió, y dice que a raíz de esto perdió el reinado. Cuando comienza y llega el profeta Samuel y lo ve y le dice: ¿qué hiciste? Esto no te corresponde. Y quiso justificarse, dijo: es que el pueblo estaba impaciente. Hermanos, ¿cuántas veces los que te rodean, la familia, los amigos, tal vez sin darse cuenta, trasladan esa impaciencia y te dicen: no esperes más, tenés que hacer algo? Y ahí empieza la presión: ¿y qué hago y qué no hago? Y ahí vienen los problemas, porque muchas veces la impaciencia te lleva a hacer cosas que no tenías que hacer. Muchas veces alguien que está desesperado económicamente y dice: yo no puedo esperar más, y va y se mete en un tremendo préstamo. Alguien que está desesperado no puede esperar en Dios y hace cosas que directamente lo van a perjudicar, hermanos. Por eso el enemigo quiere desesperar, pero el Señor dice: paciente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjese, si usted espera
Dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuántos quieren llamar la atención de Dios? ¿Sabe cómo se llama la atención de Dios? Siendo paciente. Dice el Señor, mira lo que están pasando, mira el proceso, sin embargo, siguen alabando, siguen glorificando, siguen ofrendando, siguen sirviendo al único Dios verdadero. ¿Cómo no me voy a mover? Y el enemigo, ¿qué pasa cuando ve a un hijo, una hija de Dios que tiene paciencia, pero sigue activo? Dice, contra esto yo no voy a poder. Alabado sea el Señor. Y sabe que la Biblia nos da ejemplos tremendos. Hombres que esperaron pacientes en Él. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Compara a la desesperación con un pozo donde se hunde. Yo creo que muchos de nosotros sabemos lo que significa eso. Muchos hemos pasado por situaciones así, muchas situaciones tristes donde parece que cada vez en lugar de salir te vas más abajo. Y compara en forma poética el salmista a la desesperación con un pozo donde se está hundiendo. Pero dice, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hubieron dos hombres, Pedro y Juan. Dice que fueron encarcelados en Jerusalén. Y dice que estaban allí presos cuando aparece un ángel. Y ese ángel los liberta y le dice que vayan y prediquen y cuenten todo lo que han visto y oído. Que no teman. Cuando las autoridades vienen a buscar a los presos no lo encuentran. ¿Qué significa? Que mientras nosotros estamos esperando en Dios, Dios obra. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Pablo y Silas encadenados, golpeados, con llagas, como los otros, dice que estaban en las prisiones de más adentro, bien profundo, encadenados, dijeron, a esto los vamos a callar. ¿Sabe qué hicieron? Pacientemente comenzaron a cantar, comenzaron a adorar, comenzaron a proclamar. ¿Sabe qué, hermano? Cuando usted espera en Dios, no hay problema, no hay proceso que te pueda encadenar. No hay situación que te pueda detener, pero tenés que tener confianza en Dios. Paciencia es fe. Todos pedían o pensaban que iban a escuchar quejas. Y ahora me toca estar preso con gente de mal vivir. ¿Saben por qué estaban presos? Por predicar el Evangelio. ¿Y qué se escuchó? Cánticos de libertad. Y los presos pensarían, ¿pero qué les pasa a esto? Están como nosotros y están cantando. Están golpeados y están cantando. Están lastimados y están cantando. Porque el Hijo de Dios no depende de las circunstancias. Sabe, el Hijo, la hija de Dios sabe que hay un Dios poderoso que está al cuidado. Alabado sea el Señor para siempre. Pacientemente espera en Jehová. Bendito sea el Señor. Ejemplos, hermano. El apóstol Juan. Le estoy dando ejemplo de la palabra. El apóstol Juan estuvo en una isla, aislado, solo, sin comer. Se estima que estuvo 2 años. Ahora, en ese momento, en ese lugar donde parecía que era la circunstancia más difícil, es ahí donde Dios le revela el futuro de la humanidad en el libro de Apocalipsis. Luego de que murió aquel que lo había apresado, dice que viene una nueva autoridad, un nuevo rey y lo deja salir. Y el apóstol Juan no muere como los demás, sino se cumple la palabra de Dios. Muere de anciano, porque él tenía que hacer el contacto con la iglesia que se estaba levantando. Ahora pensemos, ¿qué hubiese pasado si esos hombres no esperaban pacientemente? Usted y yo seguramente hoy no podríamos disfrutar o conocer el futuro de la humanidad. Mucha gente hoy dice, ¿qué irá a pasar? Nosotros ya sabemos porque está escrito en la palabra. La palabra nos dice hacia dónde va este mundo. Por eso estamos seguros en quién hemos creído. Alabado sea el Señor para siempre. Pero el enemigo, ¿qué quiere? Que te desesperes, que te quejes, que te molestes. Ahora,
también es necesario aclarar que no todo proceso es para que pueda ser usado. Hay procesos, pruebas, donde Dios te confronta con tu estilo de vida, porque a Él no le agrada, porque a Él le molesta. Dios dice que es un Dios santo y no podemos estar delante de un Dios santo nosotros viviendo en pecado. Por eso muchas veces vemos disciplina de parte de Dios, y en esto cada uno sabe si es para que Dios nos lleve a otro nivel o nos está disciplinando. Solamente usted y yo sabemos por qué este proceso. Si este proceso me está marcando para ser usado, o si este proceso es parte de la disciplina porque no quiero entenderlo. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, en medio del proceso que hacemos, alabemos a Dios. En medio del proceso sirvamos a Dios. En medio del proceso glorifiquemos a Dios. Las puertas se van a abrir, las cadenas se van a romper, porque Él nunca nos deja solos. Alabado sea el Señor. Cristo vive y reina para siempre. Servimos a un Dios poderoso. El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es nuestro Dios y va con nosotros. Y el que se meta con nosotros es contra Él quien lucha. Y no hay hombre, no hay potestad, no hay demonio que le pueda ganar. Él es varón de guerra. Y Él es un Dios que siempre ha triunfado. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor para siempre. ¿Sabe que yo leí hace mucho tiempo una historia? ¿Se acuerdan los mineros en Chile? Cuando fueron descubiertos, ¿sabe qué descubrieron? Que leían este salmo pacientemente. ¿Usted se imagina estar allí bajo tierra tantos días sin poder ver? Toda la gente pensaba que se iban a morir, pero allí abajo habían cristianos que pacientemente esperaban en el Señor, porque el Señor se iba a ocupar y se ocupó. Lo que le estoy diciendo salió a la luz, muchos se enteraron y muchos de ellos lo hicieron público en testimonios. Muchos quedaron impactados. ¿Cómo puede ser que en medio de las profundidades de la tierra, donde falta el aire, donde todo es muerte, donde no hay esperanza, haya alguien que espera paciente? Porque los que esperan en Jehová son diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Habrá gente pasando por procesos. Habrá gente que dice, como esta hermana, me pasa esto, una cosa tras otra. Yo no conozco en profundidad su vida, solamente ella sabe si es por una cuestión disciplinaria o si es porque Dios está preparándola para algo grande. Pero sí le puedo decir que la prueba no es para siempre. Tiene un principio y tiene un fin. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué descubrimos? El enemigo quiere desesperarte. Quiere ponerte palabras: ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a adorar? ¿Para qué voy a creer en Dios? Y te empieza a debilitar y dejas de congregar y dejas de buscar a Dios y dejas de adorar. Cuando te das cuenta estás frío. Y el enemigo logró lo que quería, desesperar. Por eso esta palabra en esta mañana dice: espera pacientemente, yo me ocupo. Ocupate de hacer lo que tenés que hacer. Alabarle, glorificar, hablar sus maravillas. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? En medio de los problemas, hermano, yo siempre recuerdo, y nos recordamos con mi esposa, nos habían dado pocas posibilidades cuando nació nuestro hijo y nos dijeron, bueno, tienen que esperar, lamentablemente les tocó a ustedes, pero difícilmente salga de esto. Y mientras estábamos allí con el dolor, padres primerizos, la carga, la angustia, un hombre que sale, que un compañero de trabajo me dice, ¿podés orar por mí y por mi hija? Hablando maravillas. Yo dije, Señor, usted no miente. Y comenzamos a orar. Esa niña había entrado en un paro, Dios hizo el milagro. Ahora yo digo una cosa, el enemigo quería que yo diga, no, pero ¿qué voy a orar yo si mi hijo también se está muriendo? Pero mientras nosotros hacemos y hablamos de un Dios poderoso, Dios se ocupa de lo demás. Usted haga lo que le corresponde. Lo natural, lo sobrenatural lo hace el Señor. Pero vale la pena esperar, hermano.
Vale la pena decirle: Señor, yo no me muevo de este lugar. Yo sé que aunque parezca que me estoy hundiendo cada vez más, yo sé que me va a levantar. Me va a sacar del pozo. Y no solo eso, sino que va a enderezar mis pies. Mi caminar será diferente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le parece hacer lo mismo en medio de la prueba? No escucho ningún amén. O se va a desesperar. Va a ser como todos los demás, que corren y comentan y estoy mal y hablan en las redes sociales y le dicen: ¿por qué me pasa esto, lo otro? Buscando que alguien te consuele. Cuando hay un Dios poderoso que dice: yo me voy, dijo Jesús, pero viene el gran Consolador y está con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Alabado sea el Señor para siempre. Pero usted elige, hermano. Usted elige qué hacer cuando está en el proceso. Puede tomar la actitud que toman todos, o puede tomar la actitud de Pedro cuando estaba allí en la cárcel con Juan. Dice que ellos siguieron orando y oraban hasta que un ángel le dijo: no teman. Y no solo eso, yo los saco, pero sigan hablando. Pablo y Silas, en medio de los golpes, en medio de la persecución, siguen cantando, siguen alabando. El enemigo a muchos les ha quitado la voz, hermano. Hay gente que le cuesta levantar las manos, hay gente que le cuesta decir: Dios vive. ¿Por qué lo voy a decir? ¿Cuál es la conclusión? Yo no puedo alabar si mirá cómo estoy. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que no puedo? Cuando alabas el problema, estás reconociendo que Dios va a solucionar tu problema. Cuando decís: yo sé que mi Redentor me va a levantar, como dijo Job, y del polvo donde estoy me va a poner en un buen lugar. Estás diciéndole al diablo y a todas sus potestades que no pueden contigo, porque hay un Dios poderoso que te sostiene. Cristo viene y necesita una iglesia encendida, una iglesia que esté en pie, su novia con las ropas limpias. Alabado sea el Señor para siempre. Es el último tiempo y Dios está llamando a sus hijos. En muchos lugares se ha cambiado la prédica. Mucha gente cree que solamente es bendecido, es victorioso aquel que prospera, porque hay una doctrina de la prosperidad, ¿vio? ¿Qué diría el apóstol Pablo con Silas, que fueron golpeados por la causa de Cristo? ¿Cómo se los evaluaría hoy? Gente de poca fe. No, hermanos. El evangelio de la cruz es para valientes. El evangelio de la cruz es el de renunciar a nosotros mismos para que Él viva. Bendito sea el Señor. Y acá hay gente muy valiosa para el Señor. Pero estás pasando un proceso y el enemigo te ha hecho creer que no vas a llegar, que es imposible. Yo te vengo a decir: tener paciencia. Porque si tenés paciencia, demostrás que tener fe. Usted confía en alguien cuando lo conoce. Es necesario conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué pasamos por esto? ¿Se lo ha preguntado? ¿Por qué pasás por un momento de tristeza, de dolor, de soledad? ¿Por qué tantos problemas, pastor? ¿No sería más fácil? Qué lindo sería tener un año. La otra vez escuché un comentario y me dio risa, porque era un poco risueño, ¿no? Es como una parodia de un joven cristiano, y me daba risa, pero a veces pensamos así. Decía: este año, yo sé, le decía en la parodia, que le das las mejores luchas a los guerreros más poderosos. Dice: si este año me dejas de lado y se la das a otro. Y a veces pensamos así. A veces decimos: otro año más de lucha, otro año más. Y yo les vengo a decir en esta mañana: ¿cuántos quieren servir a Cristo? Él busca gente valiente, gente que esté dispuesta. Yo le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Isaías 48:10.
¿Por qué nos hace pasar por procesos tan duros? Isaías 48:10. ¿Qué pasa en el proceso de la prueba? ¿Qué sentido tiene? ¿Lo encontró? Dice, he aquí, ¿Dios te ha purificado? ¿Cuántos dicen Dios me ha purificado? Dice, no como la plata, te he escogido en hornos de aflicción. ¿Para qué es el proceso de la prueba? Para purificarte. Dios quiere purificar a su pueblo. Dios quiere que se desprendan todas esas cosas que no te dejan avanzar. Y fíjense lo que dice, la plata se purificaba mediante el fuego. Y ese horno hoy para nosotros es la aflicción, como dice su palabra. ¿No es verdad que siempre decimos, bueno, estoy pasando por esto, si Dios lo permite? ¿Cuántos dicen así? ¿Y lo creemos? ¿Usted lo cree? Uy, pocos amén, hermano. Decimos, estoy por esto, pero si Dios lo permite, ni un pelo de nuestra cabeza perece si no es su voluntad. Ahora, cuando estamos en el proceso, si no entendemos eso, nos vamos a enojar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué es el proceso de parte de Dios? ¿Es dolor? ¿Es aflicción? ¿Es tristeza? Dios tiene que trabajar. Dios no te va a usar de cualquier manera. Tal vez en muchos lugares te van a decir que Dios te va a llevar afuera, a las naciones, que tenés que sembrar. El verdadero evangelio habla de muerte. Dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a esos proyectos que muchas veces nosotros tenemos sin Dios. Porque a veces queremos meter a Dios en los proyectos y no en los proyectos de Dios. Por eso les decía, muchos de los que están acá tienen llamados. Dios ha puesto cosas muy lindas y las quiere usar. Pero para usar, te va a meter en un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Y esas aflicciones son como un horno. Vio que ahora decimos, uy, qué calor. Pero ¿cuántos grados habrán ahora? 30. No sé cuánto. ¿Usted se imagina estar en un horno de fuego? Yo he ido a algunas panaderías donde tienen los hornos cerca y no se puede estar, ¿vio? Ahora, compara a la aflicción. ¿Cuántos conocen la aflicción? Levante la mano, a ver. ¿Ha estado afligido? Es más que triste. Es esos momentos de congoja donde uno siente que parece que nadie escuchara. Bendito sea el Señor. ¿Saben qué? ¿Para qué es esto? ¿Para qué el Señor me tiene que afinar como la plata? ¿De qué forma Dios separa los pecados que están en la vida de aquel hombre y mujer cristiana? Si no es a través del horno de la aflicción. Se terminaron los amenes. Que Dios nos ayude. Muchas veces vas a descubrir que el Señor te separa de malas amistades. Ay, pero éramos tan amigos, no podíamos estar separados. Y el Señor dice, si no te separás, si no te saco de ahí, nunca me vas a servir. Dice la palabra que el que anda con necio, ¿cómo termina? Hermano, eso se contagia. Y el Señor muchas veces te ha llamado, muchas veces ha pensado, pero nos cuesta dejar. Y le estoy hablando de amistades. ¿Se imaginan relaciones, noviazgos, que Dios no los quiere? Porque Dios tiene pensado para usted algo grande. Porque Dios no mira con sus ojos. Nosotros a veces miramos con los ojos y nos equivocamos. Porque Dios mira a un hombre y una mujer que van a servirle, pero nosotros miramos, ¿qué cosa? Lo externo. Y es así que muchos jovencitos y jovencitas fracasan. ¿Por qué? Porque miran el aspecto, porque miran el porte,
Porque miran lo que ven los ojos. Y Dios está mirando el corazón. Hermano, podemos tener, algunos han sido muy agraciados y tienen belleza, porque Dios ha querido que sea así. Ahora, debemos mirar no solamente lo externo, porque si usted quiere servirle al Señor, dice la palabra que un yugo desigual no prospera. Entonces el Señor tiene que traer este sufrimiento, y se pregunta ¿por qué? Porque de otra manera no cortarías con eso. De otra manera, hermano, no te alejarías de esa amistad que en lugar de influirte cosas buenas, siempre te tira para abajo. Por eso a veces decimos, la vida del hombre y la mujer de Dios es muy solitaria, hermano. Pocos amigos tiene, poca gente, porque usted va en contra de la corriente. Los hijos de Dios dicen que no nos tenemos que conformar a la corriente de este mundo. ¿Qué cree este mundo? Que todo vale, que hay que vengarse. El Señor, los principios que nos enseña la palabra son diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Y en esos momentos de aflicción, ¿podés ser paciente? Ay, cómo cuesta. ¿Es verdad o no? Y sabe que una de las grandes lecciones que aprendemos en la aflicción es a ser pacientes. Pacientemente esperé, no en un hombre, no en una iglesia, no en un pastor, en el Rey de Reyes y Señor de los Señores. La gente cristiana, los hijos y las mujeres de Dios se mueven por fe. Y para los demás es locura. Muchos dicen, pero cuando te preguntan, Dios te llamó, sí, para cosas grandes. Y hay gente que a veces te va a decir, o te vas a sentir seguro, porque yo no veo nada. Pero lo que ve el Señor, ¿sabe cómo lo veían a David? Su propia familia, su papá, casi que ni lo presentó. ¿Te queda algún hijo?, le dijo el profeta. Sí, pero es el menor y está en una tarea menor allá cuidando ovejas en el campo solo. Tráelo, le dijo, porque hasta que él no llegue no nos vamos a sentar a la mesa. Cuando todos ven un pequeño pastorcito, alguien insignificante, el Señor ya estaba viendo un rey. Y tal vez el enemigo se ha encargado de hacerte creer que no vas a llegar, que no vas a poder, que no sirve de nada esperar. Y el Señor dice, no estás viendo con mis ojos, porque dice que los caminos de Dios son más altos. ¿Sabe que hay mucha gente que dice, no voy a llegar a ningún lado? Esos mismos se autolimitan. Por eso es tan importante, hermano, tomar la palabra de Dios y atesorarla en nuestro corazón. Dice que el proceso es necesario ¿para qué? Para purificar la vida del hombre y la mujer de Dios. ¿Cuántos quieren ser purificados? Ah, son vivos, Dice, no levanto la mano. Y bueno, te vas a quedar ahí, nunca vas a tener el gozo. Si querés tener gozo, tenés que pasar por el proceso. Amén. ¿Hay valientes acá? Hermano, que no sea ese proceso disciplinario que va a pasar toda la vida, porque ahí sí es peligroso. Porque el Señor no te va a tener toda una vida ahí en un proceso, porque el Señor quiere usarte. Dice que los utensilios son para usarlos, pero Él usa vasos, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cambiará algo si usted en medio del proceso se enoja? No oro más, no leo más la Biblia, no voy más a la iglesia. Él sigue siendo Dios, Los que perdemos somos nosotros. Pero el enemigo a veces mete ese orgullo y la gente cree que es tan importante que el mundo va a parar, que va a dejar de salir el sol, que va a dejar de cambiar las estaciones. ¿Por qué? Porque un día me dijeron, hermanos, nosotros estamos en deuda, no él.
Él pagó por nosotros y pagó en una cruz. Entonces nosotros debemos sentirnos gozosos. Cuando estés en prueba, dice, tengan sumo gozo. Me llamó a rendir el Señor, me puso una mesa de examen. ¿Todos saben lo que es una mesa de examen? Los jovencitos entran con nervios. Ay, ¿qué me irán a preguntar? El Señor dice, te voy a examinar. El salmista dijo, examina, oh Dios, mi corazón. Y ve cuáles son mis caminos. Por favor, decime dónde estoy mal, dónde debo caminar. Una persona que está dispuesta a hacer lo que Dios le mande a hacer. Es ahí donde Dios actúa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muchas veces el Señor tiene que doblegar nuestra soberbia. El Señor te dio un don, algo hermoso, algo lindo, algo por lo cual nosotros no merecemos, solamente Dios lo quiso hacer. Pero yo me creo tan importante que digo, no, todavía no es el tiempo. Cuando yo crea y me parezca, lo voy a hacer. Sabe que Dios es tan grande que nos espera, pero llega el momento, si usted no lo hace, va a levantar a otro, hermano, pero la obra de Dios no se detiene. No somos tan importantes, es más, no somos importantes. El importante es Él. Y si usted dice, bueno, hace años me llamó el Señor y Dios me usaba, recuerdos. Él es presente hoy te está diciendo, si estás en un horno de aflicción, solo usted lo sabe por qué. ¿No será que el Señor en esta mañana le está diciendo, sé paciente porque mientras esperas en mí y no te mueves de la roca y sigues alabando y levantas las manos y le hablas a otro de Cristo, yo me encargo de sacarte del pozo. Yo voy a abrir ese lugar que te tiene detenido. Voy a romper cerrojos. El Señor es poderoso, así como lo hizo con Pedro, Juan lo hizo con Pablo y Silas. Lo hizo con ese minero que estaba bajo tierra y dijo, yo no me muevo, yo espero, no me desespero, porque sé que Dios va a mandar un ángel. Ay, el enemigo está enojado, ¿sabe por qué? Porque usted está descubriendo que Dios pelea por usted. No es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová. No es con tu fuerza, con tu intelecto, con tu carácter. Esa es la manera de Dios. Espera pacientemente y verás la gloria. Y después de eso, lo que Dios va a ser tremendo. Mire lo que dice Job 42:5. Hoy usted sabe por qué está pasando por esa prueba. A través de la palabra. Muchas veces te preguntaste, hermano, hermana, ¿por qué una tras otra? Primero, ¿para qué? Para purificarte. Vamos a ver el segundo punto. Job 42:5 dice, de oídas, ¿qué dice? De oídas, mas ahora mis ojos te ven. En el proceso conoces verdaderamente a Dios. Muchas veces has escuchado lo que otros dicen de Dios. Muchas veces has escuchado que Dios ha hecho milagros sobrenaturales. Muchas veces te has gozado escuchando cómo Dios ha usado y ha movido su mano. Pero ahora que estás en el proceso, vas a conocer cara a cara al Dios que servís. Ahora nos enseña la palabra que siempre podemos conocer más a Dios. Nunca terminamos de conocerlo, hermano, porque estamos aprendiendo. Si alguien dice, yo conozco todo, mentira. No entra en nuestra mente, en nuestro intelecto, todo lo que Dios es. Con nuestra mente humana pequeña y finita no podríamos entender todo lo que Él es. Y dice, de oídas, lo que otros le contaron. ¿Sabe qué? Esta palabra de Job muchas veces ha sido realidad en nuestra vida. Empezamos a caminar,
en los caminos del Señor y un hermano cuenta un testimonio, lo que Dios hizo, cómo Dios abrió puertas, cómo Dios le dio un trabajo, todo lo lindo. Pero cuando viene la prueba a nosotros, el Señor dice, ahora me tenés que conocer vos. No lo que diga tu hermano. Lo que dijo tu hermano es bueno, pero ahora tenés que saber vos en carne propia, primera persona, quién soy yo. Yo soy un Dios poderoso, que peleo por ti, que estoy a tu lado. Y Job decía, yo antes te conocía por lo que otros decían. Tal vez en esta mañana estás pasando por enfermedad, por abandono, por crisis existenciales. Y es ese momento donde tenés que conocer a Dios. No lo que te dicen otros, sino lo que Dios quiere decirte en esta mañana. Y en esta mañana quiere que sepas más de Él. Él se muestra y dice, acá estoy, en tu proceso, en tu problema, no te abandono. Es más, yo no te dejo. Alabado sea el Señor. Entonces, ahora que sabes esto, ya no es como antes. Antes capaz que te enojabas, porque a mí el Señor dice, ¿sabes por qué? Porque muchas veces te escuché en el templo decir, quiero conocerte más. A Dios se lo conoce en los problemas. ¿Cómo hablamos de un Dios poderoso? Porque cuando las puertas estaban cerradas, las abrió. ¿Cómo hablamos de un Dios que sana? Porque cuando los médicos habían dicho el diagnóstico que era irreversible, el Señor lo cambió. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no hubiese pasado por esa crisis, nunca lo hubiese conocido. Si no hubiese pasado por ese dolor, por esa rebeldía del hijo, por esa crisis matrimonial, nunca hubiese sabido que hay un Dios que se ocupa de sus hijos. Y ya no es lo que incluso te digan tus padres, es tu propia vida delante de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces ahora, Señor, cuando estoy en el proceso me estás purificando. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque me tenés en cuenta. Gracias porque en el horno de la aflicción estás apartando todo lo malo. Me estás limpiando. Me duele, pero me estás limpiando. Estás alejando esas amistades que son malas. Estás alejando esas personas que no me bendicen. Esos consejos que no son buenos. Gracias porque me preparás para cosas grandes. Pero también ahora, en este proceso te estoy conociendo, Señor. No es lo que diga el pastor, no es lo que predica el pastor. Cuando voy, Señor, a mi habitación y me encierro y lloro, Señor, siento que hay un fuego que desciende con poder. Siento que hay fuerzas que vienen sobre mí. Y eso no te lo puede explicar nadie, lo tenés que vivir, hermanos. No es lo que otros digan, es lo que usted conoce de Dios. Conozco a un Cristo de poder. Yo he conocido a ese Dios. Y no me voy a cansar de decirlo. Nos habían dicho que era imposible que engendráramos hijos. ¿Sabe lo que es para un matrimonio que deseaba? Tal es así que nos preparábamos y andábamos con mi esposa mirando ropa. Para muchos tal vez es muy sencillo. Y yo llegué a decir, Señor, ¿pero por qué? Otros simplemente tienen hijos y los dejan. Porque enseguida empezamos a reprocharle a Dios. Señor, yo quiero tener hijos porque quiero tener ese gozo de saber qué se siente es ser padre. 3 años esperando y el médico nos dijo es imposible. Piensen en adoptar. Y sí, yo me acuerdo que vio que los varones siempre tratamos de dar una imagen de fortaleza, porque si el varón se muestra muy débil, la mujer que es más sentimental, y a veces las lágrimas se las dejamos a la esposa. Pero ese día no pude contener mis lágrimas. Me encerré en mi habitación y me puse a llorar. Le dije, Señor, yo no entiendo por qué está haciendo esto usted. Usted me acaba de decir, Señor, que me va a bendecir. Me acaba de decir que va a bendecir mi vida con hijos. Y no los veo.
Y nosotros no nos cuidamos y nos dijo el médico que era imposible. Y salí con mi carga, lloré. Vamos a una campaña y ahí me estaba esperando el Señor. Vamos a hablar frente a frente, Ariel. ¿Cómo que yo no tengo poder? Ese día un hombre de Dios me dio una promesa y me dijo que iba a engendrar un hijo, iba a ser un varón. Y entre duda, hermano, y porque uno quiere razonar, como ser humano uno quiere que tenga explicación, y mi duda estaba ahí, pero le doy gracias a Dios, porque digo, Señor, yo no voy a razonar lo que usted me dice, si usted lo dice, usted lo va a hacer. Y comencé a proclamar y le dije a mi mamá, mamá, Dios me habló y me dijo que iba a ser un varón. Mi mamá me dice, qué bueno, dice, ¿sabes qué? Dice, todos tus hermanos siempre han tenido mujeres. Le digo, pero yo voy a tener un varón. ¿Será? Sí, Dios me dijo. Bueno, si nace varón te hago una torta, me dijo. Sin saber nada, pero confiándole al Señor. Pasando los meses, mi esposa va al médico y la que no podía engendrar estaba engendrando. Y cuando le hacen la ecografía dice, es un varón. Yo en el proceso aprendí a creer en Dios. Cuando todos dicen que no se pueden, yo sé que Dios puede. Lloré mucho, pero entendí. Ahí le conocí a Dios. Por eso yo le hablo, hermano, de un Dios poderoso. Un Dios que puede quebrantar los corazones más duros. Un Dios que puede traer libertad a los cautivos. Un Dios que puede levantar a los muertos. Ese Dios sigue siendo el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es tu Dios, hermano. ¿Por qué te digo esto? Porque el enemigo se ha encargado de traerte pensamientos. ¿Para qué? Para tenerte detenido. Pero como decía el salmista, yo espero, pero mientras espero, sigo caminando, sembrando con lágrimas, pero no me detengo. Sigo haciendo la obra de Dios. Alabado sea su nombre. Muchos dirán, pastor, pero ¿cuánto tiempo? Yo te dije, yo no sé el tiempo. Y tal vez Dios no quite la carga, pero te va a dar fuerza para sostenerte. Hemos pasado pruebas tremendas, hermano, pero estamos de pie. Usted ha pasado pruebas tremendas y ¿sabe qué? Nadie ni nada lo va a mover de la roca que es Cristo. Pero usted tiene que creerlo en esta mañana, decirle, Señor, yo me levanto en su nombre. Yo sé, Señor, que usted está conmigo. Y esta prueba que estoy pasando es para conocerlo. Gracias, Señor, porque ahora no hablo de un Dios que no conozco. Antes hablaba lo que otros decían. Ahora hablo de un Dios que conozco. Un Dios creador, un Dios proveedor, un Dios sanador. Un Dios grande. Alabado sea su nombre. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Qué pasa en la prueba? Contrario a lo que el enemigo cree, yo le voy a pedir que busquen su Biblia, Isaías 40, 31. Yo le estoy dando los motivos por qué pasamos por procesos. ¿Qué pasa en esos procesos? Dios nos dejará solo. Dice Isaías 40, 31. Pero los que esperan o los que son pacientes, no esperamos en un hombre, los que esperan a Jehová, ¿qué van a tener? Dígalo, voy a tener nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. En los procesos de prueba, según la palabra que Dios nos da, Él nos fortalece. En esta mañana Él te fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que la prueba, hermanos, es desgastante. Físicamente, emocionalmente. Hemos pasado situaciones muy duras, difíciles.
Y muchas veces nuestro cuerpo me pasó factura, porque tampoco podemos negar esto. El estrés, las preocupaciones. Yo siempre recuerdo cuando nos tocó pasar como familia una prueba muy fuerte, cuando teníamos que cuidar a mis suegros, 2 personas adultas con muchos problemas motrices, físicos, y teníamos que estar con la iglesia y teníamos que hacer venta, y muchos tal vez hubiesen dicho, bueno, pero Señor, ¿para qué me mandaste esta prueba? Porque en esa prueba Él nos fortaleció. ¿Vio cómo cambia, hermano, cuando cambiamos el enfoque? Hay mucha gente que en lugar de decir, esta prueba me va a fortalecer, se quejan, se molestan y no entienden que justamente en ese momento es cuando Dios actúa. Dice, los que esperan, no los que se desesperan, los que están quietos, los que dicen, yo no me muevo de este lugar porque sé que hay Dios, hay un Dios grande que va a salir a mi rescate. Él viene a buscarme, Él viene a pelear por mí. Para eso solamente es la promesa. Los que se alejan nunca van a conocer a este Dios poderoso. Los que se entregan, los que tiran la toalla, no van a experimentar la fortaleza de Dios. Porque dice que los que esperan tendrán ¿qué cosa? Dígalo. ¿Y de dónde vienen esas fuerzas? ¿De ir al gimnasio? No, hermanos. ¿De tu capacidad física? No. ¿Sabe de dónde viene esa fuerza? De arriba. Y podemos estar en las pruebas más difíciles, pero estamos alabando a Dios. Y la gente no puede entender, y el diablo no puede entender, y sus demonios no pueden entender cómo un hijo, una hija de Dios, en medio de toda prueba, alaba a Dios. ¿Sabe por qué? Porque las fuerzas vienen de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor para siempre. ¿Cuántos están esperando fuerzas nuevas? Tenés que esperar en Él. Dice que las águilas vuelan alto. Compara al cristiano con qué. Dice que cuando hay una tormenta, el águila sube sobre la tormenta. ¿Te ha tocado enfrentar tormentas en la vida? Noches donde ya no te quedan lágrimas, preguntas profundas a Dios. El Señor dice, en esta mañana yo te doy fuerzas para que te levantes. No somos una gallina. ¿Vio que la gallina no vuela? Somos águilas. ¿Y las águilas dónde están? Arriba. ¿Amén? No andan volando bajito. Vuelan ¿a dónde? Sobre las nubes. Y dice, tendrán nueva fuerza, levantarán alas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cómo qué? Como las águilas. En los momentos de prueba sentís que no podés más. No te rindas. Viene de parte del Señor la fuerza. En esta mañana Él te da nuevas fuerzas. ¿Querés tirar la toalla? No la tires. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Dios es grande. ¿Usted ha visto los árboles en el invierno cuando pierden las hojas? Parece que se secan, pero la raíz está bien afirmada. Dios conoce las estaciones de tu vida. Tal vez estás en un invierno donde te sentís seco, pero tranquilo, las raíces están en Cristo y va a volver a renacer cuando venga la primavera. La primavera significa cuando Dios llega a tu vida, trae renuevos, hay nuevas fuerzas, vuelven a salir las hojas, los frutos. En esta mañana el Señor te dice, yo tengo nuevas fuerzas para darte. Pastor, si usted supiera por lo que estoy pasando, si usted conociera, hermanos, si hay algo que tenemos en común, es que todos en algún momento enfrentamos hornos de fuego, que son aflicciones, pruebas difíciles, pero tenemos un Dios que no nos abandona. Y acá está diciendo,
si esperás, si no te desesperás, si no salís corriendo, si no te movés de mi presencia, yo te voy a dar una fuerza tan grande que vas a poder levantarte. Y compara, dice que, fíjese lo que dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice algo tremendo, cuando corremos nos cansamos, pero dice que está hablando en una forma figurativa, ¿no? A modo de ejemplo. Sabemos que físicamente cuando nosotros corremos nos cansamos. No me mire así, hermano, yo corro. Porque muchos me están mirando como diciendo, ¿seguro? Empezamos a caminar, por supuesto. Tiene un proceso, ¿vio? Nada pasa, primero caminar, después correr. Pero Dios nos fortalece. Ahora, en esta prueba que estás atravesando, no te vas a cansar. ¿Cuántos dicen amén? Ni te vas a fatigar. ¿Vio el árbol? Como les decía, llega el otoño, empiezan a ponerse las hojas amarillas, pierde las hojas. Mucha gente está así, viviendo como en el invierno. No se siente con frutos. La palabra de Dios dice que llega el momento donde el invierno de largo tiempo se termina. El cantar de los cantares canta la iglesia, dice, el cantar de los cantares de Salomón. Y dice algo tremendo, paloma mía, ven, porque el invierno de largo tiempo se terminó. Tu invierno se tiene que terminar, hermano, pero depende de usted en quién espera. No espere en el hombre, en el ser humano, porque nosotros fallamos, nos equivocamos, desaparecemos de esta vida cuando Dios nos llame. Ahora, hay alguien que permanece para siempre. Y dice que va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, su palabra no va a pasar. Se va a marchitar la flor, se va a acercar la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, si la palabra de Dios te ha dado en esta mañana esa respuesta, ¿por qué estás en prueba? ¿Por qué estás en un proceso? Fíjese, yo quiero que tome su Biblia nuevamente, Salmo 40, versículo 8. Tremendo lo que dice. El salmista, después de pasar el proceso de prueba, dice, y me gustaría que usted lo diga, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Le ha agradado hacer la voluntad de Dios? Aunque esa voluntad haya sido dura, aunque haya tenido que dejar gente en el camino, aunque haya tenido que apartarse de esa gente que parece que era tan pegada a usted, aunque lo haya sacado y haya tenido que renunciar a cosas que estaban tan arraigadas. Mi sueño, le contaba a mi esposa, era al finalizar mi trabajo y retirarme, porque soy retirado, no jubilado. Siempre le digo a mi esposa, porque ella, para hacerme una cargada, me dice, vos sos jubilado. No, no soy jubilado, técnicamente soy retirado hasta que cumpla la edad. Cuando cumpla la edad pasaré a ser jubilado. Hoy soy retirado. ¿Y cuál era mi proyecto? Y bueno, al finalizar, conocer, viajar con mi esposa. Y el Señor dijo, pero eso no encaja con lo que yo tengo. Pero Señor, me gustaría, siempre a mí me gustó la cordillera, el interior. Me gustaría, Señor, conocer esos lugares y estar dando vueltas. Vio que hay mucha gente que anda dando vueltas. Generalmente son gente jubilada. Me conformo con mirarlo, ¿vio? Y yo decía, pensar que, y usted se va a reír, pero yo pensaba en mis años de joven tener una moto, ¿vio? Y salir en una moto con mi esposa. No sé si a ella le gustaría una moto, pero... Y ese era mi sueño. Decía, bueno, y sacaba la cuenta, me faltan 5 años, me faltan 10 años. Pero en uno de esos domingos el Señor me llamó. Y cuando me llamó, digo, ¿y ahora qué hacemos con esto? Porque se puede... ¿Y sabe cuál era la idea?
¿y si armamos una iglesia itinerante? Vamos pueblo por pueblo predicando, viajamos y predicamos. ¡Qué linda idea! El Señor dice, yo te voy a llevar a un lugar que no conoces, gente que no conoces. Cuando llegamos al Centenario, nunca pensamos estar acá, hermanos. No había forma de pensar, no había conexión. Pero el Señor sí. El Señor se estaba preparando. Entonces, hoy, pasados los años, digo, gracias por hacer tu voluntad, siento gozo. Hermano, cuando usted hace la voluntad de Dios, hay gozo. No hay tristeza, no hay quejas, no hay reproches. Si hay reproches significa que no hizo lo que Dios, porque fíjese, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Y qué más? Y tu ley está en medio de mi corazón. Hermano, hacer la voluntad de Dios no es simplemente un deber. ¿Usted quiere ver sus hijos felices? ¿Quiere ver su matrimonio feliz? Haga la voluntad de Dios. El mundo no te da felicidad, hermano. Son pasatiempos, son momentos cortitos. Pero el Señor sí te da felicidad. Y la felicidad del cristiano está en hacer la voluntad de aquel que lo llamó. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted se aleja del propósito de Dios, ¿podrá tener gozo? ¿Podrá tener alegría? ¿Por qué hoy tanto cristiano con tristeza? ¿Por qué hoy tanto cristiano deprimido? Porque no está haciendo la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios a veces va a significar que no tengas un peso en el bolsillo, porque no tiene que ver lo económico con la voluntad de Dios. A veces va a significar que estés solo. A veces va a significar que estés tal vez por mucho olvidado, pero no por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando pones a Dios en el centro de tu vida, las decisiones son más fáciles. Y ya no vas a tener que ir a preguntarle, ¿y qué hago de mi vida ahora? ¿Y ahora qué voy a hacer? Que se viene, a todos en algún momento les va a llevar la jubilación. Nadie dijo amén, ¿eh? No se quieren jubilar, ¿eh? Vio cuando uno está en plena etapa de trabajo, que joven dice, uy, ojalá pasara el tiempo rápido. ¿Sabe la cantidad de ex compañeros que han vuelto a hacer la misma función porque no pueden estar en su casa? Porque no, dice, no me encuentro, no sé qué hacer, no sé cuál darle sentido a mi vida. Y yo digo, gracias Señor, porque yo encontré el sentido, que es la voluntad de Dios. Muchos lamentablemente han tenido que terminar en un psicólogo para que les calme su conciencia, para que le diga, bueno, y no te pongas mal, fíjate si podés tener salidas, si poner... Cuando usted está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, hay gozo, hay alegría. Ve almas que se salvan, ve sanidad, ve libertad, ve prosperidad, hermanos. Ahora, yo le hago una pregunta. Después de ese proceso que estás pasando, ¿le vas a decir al Señor, gracias porque hice tu voluntad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Te vas a sentir contento? No escuché mucho. ¿Te vas a sentir contento? Para finalizar, las crisis, ¿sabe para qué son? Para tener un motivo para alabar a Dios. Yo en medio de la crisis aprendí a alabar a Dios. ¿Cuál es el motivo? Porque estoy en crisis y porque Dios me llamó. Dijo, hoy lo llamo a mesa de examen. Este año va a ser un examen, pero va a salir en victoria. Y va a venir un cántico nuevo, un cántico que no conoce la gente. A partir de ahora me van a ver hablar diferente. A partir de ahora te van a ver hablar diferente. A partir de ahora los problemas te van a hacer pequeños, porque ahora conoces a Dios de verdad. ¿Cuál es el motivo del gozo? Porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El salmista dijo en el versículo 3, ahora hay un cántico nuevo. Significa que él experimentó gozo, alegría. Hermano, el camino del Señor es de lucha, pero es un camino alegre. Para la gente
no lo puede entender. Porque la gente relaciona que la alegría tiene que ver con no tener problemas. Nosotros decimos, en medio de los problemas nos levantamos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, después del proceso o en medio del proceso, vas a testificar, vas a hablar de este Dios poderoso, vas a hablar de un Dios grande. Hermanos, yo mientras estaba predicándole a un compañero de trabajo, le hablaba, le venía hablando. Él tenía a su hijita enferma con una discapacidad, y él me decía que no creía en Dios por esto, por lo que había pasado. Una bebé nació con discapacidad, y yo podía entenderlo también, porque debe ser duro, hermanos. Y yo le venía hablando de Dios, y en esos días que le venía hablando de Dios, mi hijo tenía 3 años, se quema, y fue una quemadura muy profunda, la cara. Nos habían dado un diagnóstico muy malo. ¿Y sabe lo que me dijo? Yo no me enojé con él, porque me di cuenta que no era él. Me dijo, tanto que hablas de Dios, ¿dónde estaba Dios cuando tu hijo se quemó? Porque a veces la gente hace eso. Pero usted no se enoje con la gente, porque recuerde que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿Sabe lo que le dije? En el mismo lugar que estuvo siempre, porque Dios va a hacer la obra. A la semana mi hijo salió sin una marca en su cara, porque Dios es fiel. Pero también es fiel con usted, hermano. Entonces, en el proceso, ¿se va a callar? En el proceso va a llorar, sí, llore todo lo que tenga que llorar. Delante de Dios derrame toda lágrima que Él toma en su redoma y la lleva a su altar. Y el Señor va a comenzar a mover su mano. ¿Cuántos dicen amén? En esta mañana Dios pone alabanzas. ¿Dónde? En tu boca. En tu boca pone una alabanza. Gracias, Señor, gracias, gracias. Señor, hoy me levanto. Señor, hoy entendí que el proceso es necesario para purificarme, para conocerte. Bendito sea el Señor. Es necesario. Después de la prueba viene el gozo. ¿Querés que Dios te use? Dios te va a procesar. Y va a doler, sí. Si sos valiente vas a permanecer. Si crees en este Dios no te vas a mover. Vas a estar como Pablo y Silas. Silas, vamos a cantar. Vamos a demostrarle a esta gente que está acá que nadie puede encadenar nuestro espíritu. Hermano, vamos a cantar. Mira a tu hermano y decirle, hermano, vamos a cantar, vamos a adorar. Usted ha visto que las aves cuando están en las jaulas siguen cantando, porque nadie puede quitarle ese canto. El diablo no puede quitarte ese canto, esa alabanza. Y aunque quiera encadenarte en los lugares más profundos, de ese lugar te saca el Señor. Y tal vez en esta mañana se produzca un temblor tan grande en tu vida que se rompan esas puertas. Pero Dios viene en tu rescate. Dios viene a sacarte del pozo. Dios te saca en esta mañana. Y en esta mañana se termina toda queja, se termina todo lamento. Has cambiado mi lamento en baile. Has cambiado mi queja, Señor. Yo me pongo de pie y alabo al único Dios verdadero, al que me llamó, no me abandonará. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, usted sosténganos. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Siga clamando, hermanos. Yo hago un llamado a todos aquellos que sientan que tal vez en este año se han desviado de la voluntad de Dios, o tal vez hacer la voluntad de Dios le ha significado tristeza. Venga a recibir fuerzas nuevas. Venga a decirle, Señor, acá estoy, yo no me he movido, he llorado mucho, Señor, pero creo en su poder. Hoy es el momento.
El Señor conoce tu vida como no la conoce nadie más. Y eso es lo importante, que en esta mañana te está llamando. Hay gente que conoce de Dios, pero que por diferentes situaciones, por desengaños, por tristezas, por palabras que han herido su vida, tal vez se apagó ese fuego, esas ganas. El Señor te dice: ¿qué tal si en esta mañana vienes a mi presencia? Ya no te quejes, yo te estoy purificando. Era necesario que me conozcas. Vamos a orar. Cierren sus ojos. El altar está abierto, hermanos. No piense que van a decir. No se vaya de este lugar sin dejar sus cargas en la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios que el altar de la gracia todavía está abierto, todavía está dispuesto. La iglesia está clamando a todos aquellos que están siendo procesados, que están pasando por procesos duros o que tal vez sigan siendo disciplinados. Hoy es el momento. Hoy Dios te ha dado respuesta a esas preguntas. ¿Por qué tanta soledad? La gente te puede olvidar, pero Dios no. Por eso vamos a orar. La iglesia está clamando, hermanos. El Señor está tocando los corazones. Padre eterno, le damos gracias por tu palabra. Usted nos dice que esperemos pacientemente. Aunque parezca imposible, Señor, esa petición. Señor, mira a los hermanos que han pasado al altar. Usted conoce cuál es su petición. Usted conoce cuál es su proceso. Tal vez, Señor, han pasado o están pasando soledades, tristezas. El enemigo, Señor, muchas veces ha engañado, haciéndole creer que hay puertas de salidas, puertas de emergencia. Y esas puertas muchas veces son los vicios, son los pecados. Pero hoy, delante de su presencia, Padre, este pueblo se doblega y le decimos: Señor, queremos hacer su voluntad. Queremos, Señor, como el salmista, decir: me ha agradado hacer tu voluntad, Dios. Pero usted sabe, Señor, que el enemigo es muy astuto. Hoy Canamazaya, poderoso. Ahora, Padre eterno, su palabra nos decía que usted nos está purificando, que usted, Señor, apartó gente, que usted, Señor, sacó de nuestra vida, Señor, aquello que no era bueno, pero, Señor, porque nos quiere llevar a las alturas. Señor, y ahora entendemos lo que decía Habacuc, que aunque no hayan frutos, aunque los labrados no hayan mantenimiento, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque no haya una economía estable, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, el que me hace andar a las alturas. Mis pies son como de siervas allá arriba donde nadie sube. Pero en esta mañana, Señor, mira a mis hermanos. Tal vez muchos de ellos, Señor, en un momento de su vida tiraron la toalla y sienten que han perdido muchas cosas, pero hoy, Señor, usted se ha levantado. Hoy usted, Señor, viene a decirles: yo los purifico. Ahora me vas a conocer de verdad. Ahora no vas a hacer lo que otros te digan. Ahora vas a saber quién soy yo. Poderoso Dios, en el nombre de Jesús, proclamamos la libertad de Cristo sobre las vidas. Proclamamos la fortaleza, Padre eterno. Si mis hermanos esperan, dice su palabra, y usted no se puede negar, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Señor, si ellos esperan en usted, ustedes se enterarán, Padre eterno, con fortaleza. Se van a levantar en medio de la tormenta, van a volar bien arriba. Ya no va a haber problema, dificultad que los detenga.
pero es necesario conocerlo a usted. No lo que decían otros, sino lo que ellos han conocido de usted. Padre eterno, en este momento, si hay muchos que se sienten como si estuvieran en un infierno espiritual, donde sus hojas han caído, usted conoce las estaciones de su vida. Usted sabe que en este momento hay muchos que están, Señor, con los frutos, pero hay otros que están como en infierno. Pero ahora ha salido a buscar al perdido. Ahora ha salido, Señor, a traer nuevas esperanzas, para que el que llegó a su casa se vaya con gozo, con un cántico nuevo. Hay libertad, hay gozo, hay alegría, hay alabanzas al único Dios verdadero. Y aunque esté en medio del valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque el ángel de Jehová, ay, carabazán, está conmigo. Yo creo, Señor, que en esta mañana muchos se levantan. Yo creo que en esta mañana muchos se entienden su proceso. Yo creo que en esta mañana le callaste la boca al diablo y a las potestades, a esas desesperanzas que había. Ahora en su mano están, Señor. Derrame, Señor, fortaleza, derrame gozo, llene las vidas hasta que sobre y abunde. Quema los labios y ponga alabanzas en sus labios. En el nombre de Jesús será hecho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Mientras los hermanos alaban, los hermanos pueden orar. Gloria al Señor en esta mañana. Alabe al Señor. Sabe que mientras estaba allí se venía una alabanza a mi corazón y decía: pacientemente esperé a Jehová. ¿Ves? Señor lo bendiga. Gloria al Señor. Cuando siento que mi fuerza ya se acaba, pido a Dios que me dé su fortaleza. Pido a Dios que me dé su fortaleza, para que yo pueda confiar.
aunque probados y luchados, seguimos adelante creyendo que el Señor va a hacer cosas grandes.